Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión. La sesión de hoy tiene por objeto dos situaciones. La primera, obviamente, recoger sus opiniones en atención al desarrollo de la unidad. Recuerden que vamos ya en la segunda unidad y la idea en este caso es ir compartiendo y sobre todo verificando los contenidos. Es importante saberlo que dentro de la modalidad online que estamos practicando a la fecha, lo que busco, sobre todo desde un punto de vista metodológico, es que ustedes puedan compartir tanto la parte de video, así como la clase demostrativa y sobre todo valernos de pequeñas tareas y de la bibliografía respectiva. Nos encontramos en una unidad donde hay mucho debate teórico. Por un lado, hay un tema histórico muy importante que ustedes lo acaban de ver en el video que fue publicado en la primera hora de clases. Y la segunda parte, en cambio, tiene que ver con una parte de discusión a nivel filosófico y desde el punto de vista de los derechos de la naturaleza. Para eso, nosotros tenemos que valernos por obvias razones, y esto siempre les recomiendo cuando hagan investigación y cuando hagan academia en general, siempre tienen que ir a fuentes primarias. ¿Qué quiere decir fuentes primarias? No leerle a Andrés Martínez que escribe sobre Ramiro Ávila, sino leerle directamente a Ramiro Ávila. Si tenemos la oportunidad de leer los textos, ¿por qué no hacerlo de manera directa? ¿Sí? Sin más dilaciones, vamos a empezar obviamente la sesión preguntando acerca del texto de Ramiro Ávila Santamaría. De manera específica, yo les pedí que solamente se refieran, es todo el libro lo que les compartí, que nos refiramos a la situación sobre el nuevo paradigma del summa causae. ¿Cuál es la comparación? ¿Cuáles son los ejemplos que utiliza Ramiro Ávila para poder mostrar esta situación? No se olviden prender la cámara y además pueden levantar la mano, por favor, con la plataforma respectiva. Faltan muchas personas de encender la cámara, todos tienen que encender la cámara, por favor. Si no lo hacen directamente, voy a empezar a preguntar yo. ¿Nadie pregunta? Empecemos con usted, Daniela Ulloa. ¿Sí? Daniela Ulloa. Daniela, por favor, ¿me puedes comentar cuáles son las visiones y sobre todo las justificaciones de carácter doctrinal e histórico que utiliza Ramiro Ávila? Doctor, buenos días. Sí, justamente Ramiro Ávila habla sobre Kant, porque Kant en su teoría habla sobre los imperativos categóricos y él trata de hacer una comparación para ver si realmente la naturaleza puede ser sujeta de derechos. Y habla de la igualdad, Pero él también hace un recorrido histórico, y hace un recorrido histórico en el sentido de que antes hubiese sido absurdo reconocer qué tipo de derechos, y después se pone a hablar precisamente de la llegada del summa causae y de este nuevo paradigma. De los derechos como de los indígenas, de las mujeres, de los afroamericanos. Efectivamente. ¿Cuál es la comparación? ¿Te parece pertinente la comparación que se hace o no? Sí, definitivamente, porque al principio, como él dice, parecía una locura, pero a lo largo de la historia hubo luchas sociales y sobre todo argumentos que decían que efectivamente ellos, por ejemplo, en el caso de los afroamericanos, que ellos tenían alma y que podían ser sujetos de derecho. Incluso a los animales hoy en día se dice que no tienen alma también y que no pueden ser sujetos de derechos y que no se pueden comparar con el humano. Perfecto. Pero en realidad sí se puede hacer en... Siga, termina. Sin embargo, él continúa diciendo y que en igualdad no solo se puede decir que es un ser capaz de pensar y de razonar. Sin embargo, él dice, tenemos que ver la igualdad en cuanto al ser vivo y no solamente enfocarnos en si puede pensar, si puede razonar, sino si puede sufrir también. Perfecto. Por favor,
Le agradezco a la compañera y ahora vamos con Leslie Montal. ¿Qué es esto, este concepto de hablar de un concepto de colonizador que se refiere de manera particular a Ávila y habla sobre los pluralismos jurídicos? ¿Y dónde entra la Bueno, categoría de manera particular? Recuerden que estamos hablando sobre todo, todavía no de los derechos de la naturaleza, sino el contexto del summa causa. ¿me escucha, doctor? Sí, muy bien. Bueno, en este caso, prácticamente hace una comparación diciendo que siempre se nos ha impuesto como que esta visión occidental y hemos dejado de lado muchas veces lo que es la visión de nuestros pueblos andinos y precisamente por eso es que hemos caído en este constitucionalismo que es más excluyente que incluyente. Perfecto. Cristina Ochoa, ¿nos puede decir, por favor, cuáles son los ejemplos que utiliza Ávila precisamente para referirse a estos cambios desde una visión, por ejemplo, de la visión sur-norte y los conceptos sur-sur? ¿Y Y dónde encajaría el buen vivir? precisamente Ramiro Ávila nos habla sobre el hecho de que los países que más han sido vulnerados a lo largo de la historia o más ignorados han sido los que se han planteado precisamente que la naturaleza tiene los derechos y han empezado por parte de la Constitución de Bolivia y de Ecuador. Nos ha dicho que esa visión de Europa de colonizar y de ser como que los más fuertes y de destronar a los más débiles es una visión colonizadora, eurocentrista, y que precisamente los países que han sido vulnerados en sus derechos, que han sido colonizados, han sido los que tienen a la población indígena, han sido los pioneros en plantearse esta idea de buen vivir y de que la naturaleza tiene que tener su respeto, y en base a esta teoría del Gaia y del equilibrio que se tiene que mantener, porque prácticamente si esto no se cumple, nosotros mismos nos vamos a autodestruir. Entonces esta idea de que se tiene que mantener ese equilibrio y que todos tenemos que coordinarnos para sobrevivir es una idea que ha nacido desde los países latinoamericanos y sobre todo los países explotados por esta visión europea de colonización. Muchas gracias. Por favor, Ramiro Urgiles está levantando la mano. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿A qué aspecto? ¿Puedo referirme a cualquier aspecto o Sí. en general? Sobre todo lo que quería este rato que se refiera, hablas tú y después participa la compañera Ñusta. Me gustaría que se refieran a esas tensiones que supuestamente se generaron a partir de la aprobación de la Constitución desde el punto de vista de la aplicación y sobre todo de volverlo a práctica esta visión del summa causa. Bueno, para hacer un breve recorrido antes de comenzar para realizar un preámbulo, como ya dijeron mis compañeros, básicamente Ávila Santa María contrapone un pensamiento del sur a un pensamiento del norte, y él sostiene que, por ejemplo, la evolución clásica del reconocimiento de los derechos y, por ejemplo, el garantismo que proponen algunos autores como Ferrajoli es propio al modelo europeo y por ello no puede satisfacer las necesidades de Latinoamérica, primero porque no han pasado por un proceso de colonización como sí pasó Latinoamérica, y por ello el modelo europeo, por ejemplo, de reconocimiento de derechos de primera generación como derechos civiles y reconocimientos de derechos de segunda generación como derechos económicos, sociales, culturales, no es suficiente para llegar a dar solución a las problemáticas que se presentan en América Latina. Entonces, en ese sentido, Ávila Santa María va configurando en relación a todas estas teorías, sumándole el aporte del pensamiento latinoamericano para dar un sentido al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, como tensiones, podemos encontrar, primero, entenderle como sujeto de derechos a la naturaleza, cuando se comprende o se ha comprendido, sobre todo desde la teoría civilista, que para que alguien sea sujeto de derechos debe estar sometido tanto a derechos como a obligaciones, y la naturaleza per se no puede estar sometida a obligaciones porque no es un sujeto que pueda manifestarse. Sin embargo, Perfecto. esta dificultad... Ahí está bien, Ramiro, para permitirles participar a los compañeros. Te agradezco mucho. Por favor, Ñusta, háblame de las tensiones. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, como bien manifestaba yo dentro del texto, pude deducir que si bien nosotros, una parte sigue colonizada,
pero la mayor parte es una población indígena en la cual quiere cada día hacer respetar más sus derechos. Y cuando hablamos de estos derechos nos centramos especialmente en los derechos de la naturaleza. Y cuando usted nos hablaba esto de las tensiones, vemos que algunos se pone la atención entre ver si la naturaleza puede ser sujeto, puede tener obligaciones. Y eso es lo que se contraste con los países, por ejemplo, los, europeos, porque ellos, yo siento desde mi perspectiva que al inicio no le, como que tal vez no le tomaron mucho en cuenta, pero los pobladores sí. Pero acá, en cambio, los pobladores quieren eso, o sea, los grupos indígenas quieren aplicar el suma causa, que ha sido su prácticamente problema de vida, a comparación de muchos otros países que... ¿Pero cuál será el porcentaje, Ñusta, más o menos, de población de autoidentificación indígena en el Ecuador? La verdad no tengo una cifra exacta, pero sé que es mínima. Y justo el problema de este porcentaje que se caracteriza como mínimo es la colonización, porque uno ya no se determina como indígena, sino como mestizo o incluso otras, ¿qué sería otras? No sé. Como Bien, pero ahí tenga cuidado en el argumento que usted estaba utilizando, porque dice la mayoría de las personas quieren, pero claro, si no, desde el punto de vista porcentual hay que tener mucho cuidado. Y aquí sí es bueno, sobre todo que ustedes conozcan, aquí siempre hubo un rechazo, obviamente muy fundamentado por parte de la CONAIE, que el censo, recuerden que todavía estamos utilizando el censo del 2010, ¿sí? Ese año, justamente en mayo, se iba a hacer el nuevo censo. Entenderán que no va a haber, obviamente, el nuevo censo, se prorrogará, pero se criticó mucho en la época del señor Correa que se hizo las preguntas que eran muy subjetivas y que no permitían a las personas autoidentificarse. Es decir, no había una forma, de pronto salía aproximadamente el 8 o el 9% de población indígena cuando es mayoritaria. Pero lo que se jugó precisamente es para que en las estadísticas no salga una representación. Entonces, desde ese punto de vista, es muy pernicioso y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, entre las cosas que se estaban buscando ahora en el nuevo censo, y les invito a que lean por cultura general, por ejemplo, se estaba discutiendo si se debe utilizar o no la categoría de mestizo. Y no se iba a utilizar la categoría de mestizo, sino le iban a preguntar a usted, ¿usted se autoidentifica como indígena, como cholo, como blanco, ¿sí? O como afro? No se iba a utilizar la categoría mestizo. Entonces ahí había una crítica y decían, pero en cambio, ¿cómo vamos a comparar con los censos anteriores que se utilizaron esa categoría? Cuando ustedes hagan análisis estadísticos de carácter cuantitativo o cualitativo respectivamente, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, perdón la expresión que voy a utilizar, no hay cómo mezclar peras con bananas. Es decir, tengo que utilizar las mismas categorías y las mismas variables. Si utilizo variables distintas o categorías distintas, va a ser muy difícil aplicar. Muchas gracias, Ñusta. Está levantando la mano Kevin, Pedro, Mateo y Pamela. Empecemos con Kevin, por favor. Kevin. Ya. Doctor, bueno, dentro de las tensiones que nosotros podemos... Buenos días, disculpe. Buenos días. Dentro de las principales tensiones que encontramos y que nombra Ramiro Ávila, por ejemplo, tenemos la persistencia del modelo extractivista, tenemos la debilidad entre el cambio de las instituciones para fortalecer el poder y no para transformarlo, y además también tenemos el hiperpresidencialismo. Hablando ya de las instituciones como tal, Ramiro Ávila dice que nosotros, que esta constitución se supone que es una concepción nueva y trae nuevos conceptos al nuevo constitucionalismo. Entonces dice que no nos podemos permitir nosotros creer que se va a dar un cambio de paradigma como tal, con las mismas instituciones que hemos seguido teniendo desde el modelo hegeliano estatal y desde el modelo europeo tradicional del Estado. Entonces dice que no es suficiente también el cambio de las instituciones que se implementaron como los dos poderes actuales que son nuevos a partir de la Constitución del 2008, porque dice que si bien, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral pudo ser una rama del Ejecutivo,
y la participación ciudadana, bueno, hace una crítica también al modelo de participación ciudadana. Creo que también va ligado al hiperpresidencialismo. Entrando a lo que fue el hiperpresidencialismo, dice que hay elementos bases, por ejemplo, lo que no se debió cambiar, el cambio de gravedad debía ser que todo se debía volcar a la participación ciudadana y añadir a los colectivos, añadir a los grupos sociales para que puedan intervenir en un cambio en un cambio del nuevo modelo de Estado que se estaba proponiendo a través de la Constitución del 2008. De ahí hasta ahí está perfecto, Kevin, porque tenemos que darles también espacio a los otros compañeros. Te agradezco muchísimo. Le damos la palabra, por favor, a Mateo Romero. Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Mateo. Yo quería hacer una acotación en especial acerca de los movimientos indígenas y el porcentaje en el Ecuador mismo. Y es que, si bien es cierto, nosotros podemos analizar el último censo que tuvimos, el porcentaje realmente es del 7.6 a nivel nacional. Sin embargo, si analizamos los últimos movimientos sociales y de manera específica el paro último que tuvimos en el mes de octubre, nos damos cuenta que el movimiento indígena ha ganado mucho espacio y además la gente ha creado mucha más empatía y mucho más conocimiento frente al movimiento indígena. Y quizás la falta de recursos y la falta de conocimiento es lo que muchas veces ha hecho que los pueblos y las personas no se autoidentifiquen como indígenas en realidad, pero la cosmovisión que los mueve quizás sea una cosmovisión que nos mueve mucho más a nosotros también que la misma cosmovisión occidental, ya que solo es una cosmovisión que realmente ha tenido presencia en nosotros aproximadamente 600 años, mientras que la cosmovisión indígena es la que nos mueve desde nuestros ancestros como tal. Y eso es lo que ha hecho que las luchas sociales vayan creciendo a favor de la naturaleza. Y es lo que nosotros analizábamos en los textos, que en realidad en un principio se hablaba de si la naturaleza como tal puede ser sujeta de derechos por el hecho de que no puede reclamar derechos por sí misma. Sin embargo, ha ido avanzando este tema y llegamos, por ejemplo, a conseguir que se le dé personería jurídica a un objeto de la naturaleza, como es el caso de un río en Colombia. Efectivamente, eso vamos a ver con Atrato y también vamos a ver sobre todo con el caso del río Vilcabamba versus el Consejo Provincial de Loja. Muchas gracias. A Pamela, le voy a dar la palabra a Pamela Andrade, después a Jaime Chicaiza, a Jocelyn y a Pedro Cuello, pero les voy a pedir por favor que vayamos ya al texto de Godínez, ¿sí? Para el análisis del texto de Godínez. Doctor, es que justo yo le tenía dos preguntas acerca de lo que es el constitucionalismo transformador y acerca del modelo que tiene Ecuador, así que ¿puedo hacerlas? Sí, por supuesto. Ya, doctor. Le tengo en sí dos preguntas. Ramiro Ávila hablaba de que en Ecuador el problema es que solo más bien se ha establecido dentro de su constitución lo que son principios, pero no lo materializa. En cambio, Bolivia se dice que en sí ha tratado de incluir a la población indígena de una manera más amplia. Por ejemplo, tiene un tribunal donde se trata de resolver los problemas acerca de la población indígena. Pero ¿por qué se dice que en Ecuador no se materializa? Si, por ejemplo, podemos ver que hasta para cuando se trata de conseguir un empleo, se les da una cierta ventaja dentro del servicio público. Y ahora en cuanto a lo que es el te voy contestando cada uno, ¿sí? Se hace la comparación entre el uno y el otro caso de manera particular porque, por ejemplo, se pone el caso de Bolivia que incluso el Tribunal Constitucional, no se llama Corte Constitucional, de manera obligatoria tiene que, bajo el principio de plurinacionalidad, tienen que estar todas las nacionalidades incluidas a la hora de tomar decisiones. En consecuencia, un puesto, si ustedes quieren una casilla, un asiento, necesariamente tiene que corresponder a alguien que venga de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces va más desde ese punto de vista. Nosotros sí tenemos, lo que tú te estás refiriendo, son aspectos de discriminación positiva con el propósito de ¿qué? De otorgar, obviamente, una, si tú quieres, una descarga frente a los pueblos y nacionalidades indígenas de manera particular desde el punto de vista de los derechos colectivos, donde nosotros sí generamos, por ejemplo, que la idea es que se trate de manera particular de eliminar en un momento las brechas y una vez que se eliminan esas brechas vas para adelante. Pero lo que dice Ávila dice, no, al ser plurinacional se tendría que tener una participación total, no solamente con el propósito de tratar de
igualar estas inequidades que existen. La siguiente pregunta era acerca del constitucionalismo transformador que nos habla Ramiro Ávila y nos dice que sí se debe de tomar tanto el modelo europeo como el latinoamericano, pero obviamente con las particularidades que cada país tiene. Entonces yo quisiera saber si a través de nuestra constitución se estaba utilizando este constitucionalismo transformador o más bien solo se está dejando en principios establecidos dentro de la constitución y nada más no se materializa. Ahí hay que tomar en cuenta un tema interesante, que el término neoconstitucionalismo transformador o neoconstitucionalismo andino es de pluma, si tú quieres, de autoría del propio Ávila. Es decir, oigan, nosotros no somos el constitucionalismo anterior, no somos el nuevo constitucionalismo, sino somos un constitucionalismo transformador, que estamos cambiando los paradigmas. Entonces, lo que quiere mostrar Ávila es que las teorías que expuso él, porque él era uno de los asesores dentro de la Asamblea Constituyente, Agustín Grijalva, etcétera, otros más, cambian el modelo y conjuntamente con Bolivia vienen a hacer una transformación total y que no se les ponga al mismo nivel del otro, pero más desde un punto de vista teórico, más desde un punto de vista doctrinal. Sí, va más desde ese punto de vista. Pero si tú tomas textos en general de otros autores, va a mostrar que efectivamente el constitucionalismo europeo llegó al nuevo constitucionalismo latinoamericano e incluso ni siquiera a veces hablan de nuevo. El hecho, tengan muy presente que nosotros siempre somos muy adeptos a los cambios. Los seres humanos somos muy adeptos a los cambios. Y si me dicen es nuevo, vamos a decir, es mejor. Entonces, si yo te hablo del nuevo, no soy el anterior, soy el nuevo constitucionalismo. Entonces, cambia desde esa perspectiva, para que lo tengan presente, ¿sí? Ahora hábleme usted sobre Gudinas, ¿sí? Y después habla, por favor, Jaime Chicaiz. Gracias, doctor. Hable usted, pues, Pamela. Hable sobre Gudinas, por favor. Doctor, hablaba él sobre lo que venían a ser los derechos de la naturaleza, y en sí nos hablaba de cómo se daba una evolución acerca de estos. Y lo que me pareció bastante interesante, y creo que eso es lo que más le resalté, es que, por ejemplo, en un inicio a los animales se les daba un juicio, y hablaba de que a los cerdos incluso se les dio el que haga una confesión. Atención, estamos confundiendo, estás refiriéndote al texto de Zaparón. Le estoy preguntando de Gudinas. Sí, tal vez Jaime me puede ayudar con el texto de Gudinas. Jaime Chicaiza. Doctor, yo tenía justo listo para hablar de la contradicción que también existe entre el summa causai que habla Santa María y el modelo capitalista en sí. Como en el modelo capitalista también existen muchas contraposiciones, como es el modelo neoliberal, la doctrina del shock, que también no habla mucho en este texto, pero solo lo menciona. Pero él habla en otros textos también de cómo se contrapone el summa causai, el modelo que tenemos en la Constitución ecuatoriana y boliviana, al modelo que es mundial, que es el capitalismo. Y eso también se contrapone a lo que dice Gudinas, a los derechos de la naturaleza, porque en el modelo capitalista la naturaleza no es un sujeto de derechos, no se le toma en cuenta. Es más solo una forma de extraer recursos o un lugar donde se puede, donde vive el ser humano y debe sacar los recursos. Sí, pero si alguien me ayuda, muchas gracias, Jaime. Si alguien me ayuda en el texto de Alberto Acosta y en el texto de Gudinas de manera particular, ahí se hace una referencia mucho mayor al tema de la gobernabilidad, de la extracción de los recursos naturales, de las amenazas que ha vivido sobre todo la naturaleza y sobre todo cómo tratar de conciliar estos conceptos. Y ahí sí se pone a discusión un tema y dice, a ver, si nosotros nos vamos a plantear desde un punto de vista de los derechos de la naturaleza, del summa causai, de tener una visión que sea con armonía con la naturaleza, ¿cómo vamos a conciliar eso frente a un modelo que sigue siendo neodesarrollista y que sigue siendo extractivista? ¿Sí? Tal vez Estefanía o Ana que están pidiendo la palabra, por favor. Estefanía Luzuriaga. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Sí, verá, le comento, en el tema del texto de Gudinas, él básicamente considera 3 aspectos que fueron pioneros en la Constitución del Ecuador, incluso no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Y él se refería justamente primero al reconocimiento
de los derechos de la naturaleza, no como una extensión de derechos de tercera generación para los ciudadanos, sino como derechos de la naturaleza per se. Es decir, cambia, no se olviden, esos insisten siempre que se les quede dentro del chip, ¿sí? Cambia la visión antropocentrista por la biocentrista. Es decir, no le doy simplemente porque le corresponde al ser humano, desde el punto de vista de los derechos de tercera generación, desde la visión de derechos humanos, sino por el mismo hecho de que es la propia naturaleza per se. Sigue, Estefanía. Sí, precisamente en cuanto a aquello, ya no le concede estos derechos por el hecho de que el ser humano se beneficia o busca, digamos, de alguna manera, como él mencionaba, materializar y mercantilizar a la naturaleza, sino le da los derechos a la naturaleza por considerarle que puede ser sujeto de derechos. En cuanto al segundo reconocimiento que fue pionero, es a la restauración integral de la naturaleza. De igual manera, aquí él hace una diferenciación que me parece interesante, que es ya no una justicia ambiental de restaurar o de reparar integralmente a las personas que sufren consecuencias, que sufren a consecuencia de explotaciones o daños ambientales, que dice, bueno, está correcto hacerlo, pero también habla de una justicia ecológica, es decir, una restauración integral para la propia naturaleza. Aquí también de alguna manera me parece que refuerza un poco el tema de la intervención del Estado en esta restauración. Sobre todo el papel que tiene de manera subsidiaria. Deben haber escuchado en el último video que tuvimos de la clase, que hablábamos precisamente dentro de los aspectos positivos que se han dado, de esos 15 hitos que hablaba Crespo Ortiz, precisamente de los cambios fundamentales, entre ellos es la materia de carácter subsidiario. Muchas gracias, Estefanía. Ana, por favor. Ana Castillo. Janina Campos tiene un gato atrás que quería participar, creo. Su gato creo que quería hablar sobre los derechos de los animales. Estaba cruzándose por ahí. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? ¿Sí me escucha bien, tal vez? Sí, muy bien. Ya. Bueno, entonces, continuando básicamente con la idea de mi compañera, me parece muy interesante cómo la Constitución del Ecuador, al igual que la Constitución de Bolivia, habla ya propiamente de los derechos de la naturaleza como algo ya un poco más subjetivo y ya no como una extensión de los derechos del ser humano. Como por ejemplo la sentencia que usted nos mandó a leer de López Ostre versus España, ahí se podría hablar de cómo se defiende la conservación ambiental, pero más puesta desde el punto de vista en que defendía a la salud de las personas que se veía afectada por el medio ambiente en el que estaban, y no propiamente de cómo la fábrica que se concentraba, me parece que en cuero animal, afectaba al medio ambiente. Entonces, algo muy interesante que me parece que dice Acosta es de cómo habla del reencuentro del ser humano con la naturaleza y de cómo nosotros, en general, la historia de la humanidad le ha visto a la naturaleza como un medio para, o sea, cómo se le ha visto un objeto para explotar, un objeto para ampliar la economía, por así decir. Al respecto de lo que está diciendo, le interrumpo un momentito, Ana, y sobre todo para que todos, les ruego por favor que anoten lo siguiente, igual les voy a poner en el Classroom. Esto es un tema de novedad, sobre todo, que sería interesante que lo vayan revisando poco a poco. El día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes saben, la única vez que se había referido de manera particular a los temas de medio ambiente sano, había sido en la opinión consultiva 17. Y por primera vez, el día de ayer, ¿sí? Argentina es responsable internacionalmente por la violación de los derechos de la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación y al agua. Es la primera vez que habla de medio ambiente sano y agua, ¿sí? Es muy interesante y se llama el caso Comunidades Indígenas, miembros de la asociación LACA-JONA, entre paréntesis, nuestra tierra, significa eso, versus Argentina. Es el caso Nuestra Tierra versus Argentina. Es un tema bastante interesante porque es en Argentina. Ustedes van a decir, pero ahí no hay comunidades y pueblos indígenas. Sí hay, sobre todo en la parte superior, cerca de Bolivia, ¿sí? Entonces, es un caso bastante interesante. Les recomiendo la lectura y hablaremos de eso. Ana, continúe, por favor. Ya, doctor.
Entonces, a mí lo que me parece interesante de Acosta es cómo él proponía que él indicaba que si es que se destruye la naturaleza, no solamente no es un hecho aislado que no tiene consecuencias. Si se destruye la naturaleza, se destruye de la base de toda la economía. Entonces, eso es algo que las teorías economistas y sobre todo el sistema capitalista no se está dando cuenta, que la base de la economía es la naturaleza y sin ella no tenemos... Pregunto en general a todos, y si quiere intervenir usted, Ana, también. ¿Creen que va a haber alguna consecuencia de tipo económica después de la crisis sanitaria que estamos viviendo? Claro. ¿Creen o no? ¿Sí? ¿Creen? Sí, ¿no es cierto? ¿Y cuál creen que son las medidas, Johnny Muya, que está afirmando con la cabeza? Sí. ¿Cuál cree que pueda ser una de las consecuencias, por ejemplo, desde el punto de vista económico y sobre todo de los recursos naturales que se pueden hacer? Buenos días, doctor. Buenos días con Buenos todos. días. Bueno, es evidente de que después de esta pandemia el mundo ya no va a ser igual. Vamos a tener muchísimos cambios a nivel político, económico. Entonces, prácticamente en la naturaleza va a tener un poquito más de, no sé, de explotación, yo diría también. Porque justamente el humano sigue con la idea del capitalismo. Entonces, por ejemplo, el recurso del agua ahora se está viendo bastante afectado, más personas están en cuarentena. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cómo se está utilizando el agua para desinfectar la ciudad o cuestiones así. El caso mismo de Chile, por ejemplo, las superplantaciones de aguacate, el agua se está totalmente utilizando de manera equivocada. Entonces, esas A cosas propósito de más o eso, menos... les invito a ver también un documental. Verán que yo les sugiero, otras cosas que ustedes vean, pero lo que les sugiero que está bastante interesante es precisamente en la misma Deutsche Welle, es un documental que sigue la idea de lo de Chile, pero se asienta en México. Es una noticia de unos 5 minutos aproximadamente y la pueden ver, que salió a inicios de esta semana. Revisarán. Sigan nomás. Entonces, prácticamente, y sobre todo en los países que no tenemos o que nos basamos prácticamente en nuestra economía en la explotación, vamos a ver muchísima afectación a los recursos naturales. Por ejemplo, en la minería va a haber muchísima explotación porque prácticamente nuestra economía se basa en la explotación de minerales. Entonces, va a haber más afección a la naturaleza, sin duda, para intentar de alguna manera recuperarse económicamente. Gracias, estimado Johnny. Sobre todo si revisan, por favor, ustedes, les acabo de mandar por el chat un link. Ya le doy la palabra a Pedro. Kevin ya participó. Vean qué está sucediendo en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Se está flexibilizando los controles ambientales. ¿Sí? Eso va a pasar. Su pretexto de decir, bueno, vamos a tener una crisis económica, es de obviamente incalculables dimensiones. Si bien es cierto, nos interesa mucho el medio ambiente, pero bueno, necesitamos inversión y como necesitamos inversión, tenemos que abrir totalmente y si bien es cierto, hay unos parámetros que se van a cumplir, les vamos a, entre comillas, flexibilizar para que puedan ingresar. Por ahí van los tiros de lo que va a suceder. Sí, Pedro, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días. Sí, bueno, yo más que nada tenía una crítica sobre todo al texto de Alberto Acosta, por parte de Ramiro Ávila Santamaría, bastante claro. Pero en cuanto a Alberto Acosta, o sea, no hay tampoco que saber bastante para darnos cuenta de que él fue uno de los, o ha sido uno de los promotores del socialismo aquí en el Ecuador. Por tanto, no es de extrañarnos que en su época, que siguió década de los 70, 80, haya sido un ferviente defensor de lo que era la alternativa al capitalismo, ¿no? La Unión Soviética y el tipo de modelo económico socialista o comunista, que obviamente resultó también ser un desastre, incluso mucho mayor que el capitalismo, que en los pocos años de vida de la Unión Soviética llegó a secar incluso un mar, el desastre de Chernobyl, que llegó a causar la muerte de 2 millones de personas. Entonces, la crítica sobre todo va por ese punto, ¿no? La manera en la que Alberto Acosta sobre todo denota un odio, más que nada un resentimiento hacia el sistema capitalista, en el sentido de que éste entiende de que es un modelo que no tiene viabilidad y que obviamente produce todas las catástrofes ambientales.
Sin embargo, si nosotros nos remitimos un poco más a datos y estadísticas, podemos ver que los países económicamente más libres, hablando, o si no los países económicamente capitalistas, como podrían ser los países nórdicos en Europa, son, sin embargo, los países que menos contaminación ambiental tienen dentro de sus respectivas legislaciones. Otra cosa es que también sus empresas se van hacia los países de la periferia, como hablan, donde producen obviamente explotaciones mineras, etcétera. Pero en toda parte podemos ver que estos países, sobre todo los nórdicos, con un sistema de libre comercio sumamente fuerte, con un sistema que protege la propiedad privada y los derechos económicos de las personas, en general son países con un índice de contaminación ambiental sumamente bajo y que emplean tecnologías innovadoras. Ahí al respecto, Pedro, es necesario, por ejemplo, señalar, si pones el ejemplo de Suecia, pones el ejemplo de Noruega, por ejemplo, han tenido también problemas a nivel de explotación de recursos naturales, de manera particular petróleo. Por ejemplo, Noruega ha tenido dos conflictos bastante grandes, uno en relación a derrames de petróleo y otro de manera particular precisamente con pueblos y nacionalidades indígenas dentro de su territorio. Y no hay que olvidar, y esto sí es muy importante, que si bien es cierto tienen un modelo, entre comillas, bastante exitoso con defensa de la propiedad privada, etcétera, el tema de impuestos es muy alto, ¿sí? La carga impositiva es altísima. Esa carga impositiva es muy alta, con lo cual tampoco encaja dentro de un modelo capitalista per se, porque un modelo capitalista per se sería más bien similar a lo que hace el señor Trump. Es decir, oigan, yo lo que voy a hacer es, al contrario, bajarles los impuestos para que a todos nos vaya bien. Más en el caso que usted está señalando, sí hay una carga impositiva mucho más alta. Sin embargo, traigamos un poquito el tema más hacia lo local y precisamente a la crítica que usted realiza, no tanto yéndonos a la década de los 70. También hay que tener presente que los autores que estamos leyendo, y por ejemplo Acosta de manera particular, él habla de su defensa del régimen del buen vivir, pero sí hay un aspecto político por detrás. Ojo, y está bien identificado por usted, ¿sí? Que no es el socialismo anterior, sino la idea es regresar a este socialismo del siglo XXI. Socialismo del siglo XXI que, entre otras cosas, dice precisamente lo que usted señala. No queremos regresar a los problemas que tuvimos anteriormente, de la URSS, etcétera, donde se dieron problemas a nivel ambiental, sino ahora queremos un modelo que sea sobre todo ambientalmente y amigable con el medio ambiente. Va más desde ese punto de vista. Por favor, Emilia Belén, si es tan amable, por favor, de continuar con el texto de Acosta. Bueno, sí, doctor. Más que nada, yo ahorita estaba revisando lo que nos puso el link. La verdad no se me abre en el internet, pero me parece interesante que Pedro venga a decir que los países nórdicos son capitalistas cuando verdaderamente no se podrían enmarcar dentro de ese sistema. Por lo mismo, por lo que usted decía de las cargas impositivas y todo esto, venir a ser como que los países capitalistas son los que menos contaminan y los que menos generan un problema ambiental, no, o sea, me parece que va un poco fuera de lugar. Listo. Ana Belén, usted tenía una pregunta antes, no sé si la puede hacer ahora. Han ido aumentando en el camino, pero dos o tres. La primera, ¿por qué se retiró del censo que se iba a hacer el tema de mestizos? ¿Por qué se retiró? Porque decían que no era una categoría, ¿sí? Que no era una categoría comparable con, por ejemplo, al igual que decirle yo soy afro, soy campesino, soy indígena, sino el mestizo era una forma, entre comillas, neutra de decirle no soy ni tan indígena ni tan blanco, ¿sí? Entonces la categoría que se daba, sobre todo a nivel de otros registros, era el tema de cholo. No obstante, ¿sí? No obstante, han habido muchas críticas por parte de quienes llevaron los censos anteriormente que decían, oiga, sí, si bien es cierto, puede ser criticable la categoría, pero ya la hemos utilizado antes. Y si cambia ahora, va a haber un problema después a futuro para poder comparar. Por supuesto, yo pensaría que la gente va a quedar sin el aire, sin poder identificarse con este mestizo que ya se vino identificando desde hace décadas, ¿no? Y decían que en teoría poner el
cholo hubiese hecho que más personas se autorreconozcan como blancas. Sí. Doctor, con respecto a lo que manifestó Pedro en la última intervención, y los países, Alemania, digamos, que si bien no es nórdica, pero es un país europeo central, es uno de los que más contamina, según el mapa que nos presentó en la presentación del agua el catedrático que usted invitó. Y por otro lado, yo no creería que el señor Acosta solo muestra su lado ambientalista o su lado hacia socialismo. Más bien él lo que hace mucho hincapié es que si bien hemos sido extractivistas, nos hemos tomado de la tierra y así fue como llegaron los españoles a colonizarnos y más adelante se ha mantenido ese extraer los recursos naturales, que nos detengamos, la propuesta de él más bien yo le veo en otro sentido, que más bien nos detengamos de ese modelo que solo se saque de acá para producir, digamos, que se extraiga la parte natural para que Europa crezca en eso. Solamente es el modelo de las commodities. Les voy a mostrar un libro nada más. Para poder entender bien el tema del Ecuador, les recomiendo que lean este libro. ¿Sí? Osvaldo Hurtado. Sí, es de Osvaldo Hurtado. No sé si lo han leído antes, que es Las costumbres de los ecuatorianos. En Las costumbres de los ecuatorianos es un libro, a mí siempre me gusta repasarlo, lo leí hace muchos años, pero siempre me gusta repasarlo, porque te cuenta muchas cosas de las crónicas, sobre todo de, obviamente, desde la Real Audiencia de Quito, la colonia y obviamente los inicios de la República y el siglo XIX y siglo XX respectivamente. Y ahí se desenmascara sobre todo nuestra triste realidad, y nuestra triste realidad, entre otras cosas, que se dice cuál era el pasatiempo de los criollos durante la colonia. El pasatiempo era caminar por las haciendas. No trabajaba, caminaba. ¿Para qué? Para ver sus grandes extensiones de terreno. Y dicho sea de paso, ¿sí?, hasta el siglo XIX, inicios del siglo XX, más del 80% de la población vivía en el área rural. ¿Por qué? Porque producíamos, éramos agrícolas totalmente, ¿sí? Pero siempre tuvimos una carga, y esto no se olviden, por más bonitos que querramos parecer en determinado momento, siempre queremos tener un poquito más para dominarle al otro, y para que el otro se encargue en cambio de explotar, y yo regresar a ser ese criollo que me paseo por la hacienda, por la huerta, por la chacra, como ustedes quieran llamarle, ¿sí?, dependiendo de la extensión de terreno que tengan, para que otro trabaje para mí. Yo no quiero trabajar. Y ese es un modelo muy particular. Y las crónicas, no lo estoy diciendo yo, por favor, las crónicas en el siglo XIX dicen: el Ecuador parece un país del siglo XIV, por el retraso que tenía, ¿sí? Pero dicen, existen tantos recursos, y aquí viene el tema de la explotación, ¿sí? Y dice, pero tiene tantos recursos naturales que podría llegar a alcanzar altos niveles. Entonces ahí se vio la competencia respecto de qué explotar. Y si se dan cuenta, a lo largo de nuestra historia, hemos explotado determinadas commodities pequeñitas. Primero era el cacao, después el banano, después el petróleo. Y hemos ido pocos. Y les queremos agotar y les llegamos al último con eso. Cuando de pronto no es ese el modelo, ¿sí? O sí es el modelo, dependiendo sea el caso. Y ahora la idea, el planteamiento, estamos en el siglo XXI, dicen, el tema del precio del petróleo es tan volátil, estamos a 21, a 20 dólares, ya no es rentable, ¿sí? ¿Qué hubiese sido? Y ahora viene, por ejemplo, la defensa de explotaciones de recursos naturales no renovables como la minería, es decir, si bien es cierto, hace muchísimos años se dejó la Reserva Federal de mantener en calidad oro, no obstante se sigue manteniendo un precio ideal, por ejemplo, a la fecha. Los tiros van un poco por ahí, ¿sí? Camila dice, quiere hacer una pregunta sobre el texto de Acosta. Primero le damos la palabra a Jocelyn del Pino, a José Luis, y después usted, Camila, por favor. Jocelyn, por favor. Solo tenía la mano también alzada. ¿Josué? Sí, pero bueno, después de Jocelyn, por favor. Doctor, yo tengo una pregunta respecto del texto de Gudinas.
porque él nos sostiene que existen unas contradicciones que no se dan solo en los gobiernos progresistas como Ecuador, sino en otro tipo de gobiernos. Él nos dice que conceptos como la biodiversidad y como el capital natural son realmente correspondientes a una mercantilización de la naturaleza y no corresponden o chocarían, digamos, con los conceptos andinos de Pachamama. Toda la cosmovisión andina en sí chocaría con los conceptos colonizadores eurocentristas, y en nuestro país, ¿hasta qué punto es viable la forma de nuestra constitución? Porque como vemos, nuestra constitución realmente es una mixtura de ambos modelos, y en este punto yo siento que existe el riesgo de que al hacer eso no podamos, porque la una siempre va a bloquear a la otra, ¿no? Siempre va a tener que ganar una de las dos y la otra simplemente va a quedar en el papel, o simplemente la vamos a ver como muchas otras partes, digamos, de la Constitución que simplemente se quedan allí, no pasan a la práctica. Ahora mismo vemos cómo... La respuesta que te va a llegar ahí, lastimosamente, viene dada, por ejemplo, a través del Código Orgánico del Ambiente. ¿Por qué? Porque la norma que precisamente iba a operativizar, que iba a materializar todas esas grandes ideas, era precisamente el código, porque iba a codificar toda la legislación anterior que se había dicho sobre la materia, sobre biodiversidad, sobre calidad ambiental, sobre el régimen forestal. ¿Y qué hizo? Tuvo esa oportunidad de incorporar de manera transversal la idea de los derechos de la naturaleza, y lo que hizo es irse mucho más a una visión del derecho ambiental puro y duro. ¿Sí? Entonces, exacto, si tú quieres la respuesta, va más por ahí. Decir, sí, nosotros somos un país que nos interesa el medio ambiente, tenemos recursos naturales, somos megadiversos, los vamos a proteger, pero los vamos a proteger desde esta visión. Desde el punto de vista más de, oye, voy a extraer, voy a avanzar, voy a alcanzar un desarrollo, pero teniendo una armonía con la naturaleza, pero no con el concepto per se de los derechos de la naturaleza. Exactamente. Sí, gracias. Por ahí va. José Luis, por favor. Josué Solís, perdón. Sí, gracias, doctor. Sobre el texto igual de Alberto Acosta, que por fondo yo sí creo que igual sí tiene como que una mirada o una posición distinta en contra del capitalismo, pero también principalmente él quiere como que hacernos dar cuenta que el ser humano tiene como al enemigo, a la naturaleza, porque menciona desde, por ejemplo, Simón Bolívar o hasta presidente Correa, ciertas frases que se toma a la naturaleza como un enemigo, y en el cual todavía tenemos un sentimiento de dominación y queremos dominar a la naturaleza más que ves por los derechos de la misma. Recuerden cuáles eran los ejemplos que nosotros poníamos de cómo el ser humano en teoría ha querido dominar en este sentido. ¿Sí? Venían desde puntos tan básicos como el hecho de amaestrar a las fieras. ¿Sí? Váyanse ustedes al circo romano. ¿Cuál era la esencia del circo romano? ¿Se han escuchado esa frase, pan y circo? ¿Sí? Que el pueblo necesita pan y circo. Y el pueblo necesitaba comer y divertirse. Y la diversión que se tenía era ver cómo el ser humano grande, fuerte, sí, macho alfa, lograba dominar y mostrar sobre todo que estábamos incluso encima de la propia naturaleza. Situación similar ocurrió después por parte de los gobernantes respectivos y sobre todo de los reyes en el estado absoluto, sobre todo, ¿de qué? De tener grandes zoológicos. Después los circos. Después los jardines botánicos. Decir, vean, este es mi territorio, yo tengo esto, yo soy capaz de dominar, ¿sí? Y desde otro punto de vista, también el ser humano ha sabido, por ejemplo, buscar formas de amaestrar. Si así van haciendo todo un recorrido a lo largo de la historia, siempre se ha tratado de buscar una teoría que trate sobre todo de posicionarse en sí misma, ¿sí? El día lunes vamos a trabajar con una perspectiva internacional de los derechos de la naturaleza. Porque si bien es cierto, el Ecuador constitucionaliza los derechos de la naturaleza, hay otros países que también lo trabajan. Véase el caso de Bolivia, ¿sí? A través de, obviamente, una ley específica, el caso de Colombia a través de una sentencia de la Corte Constitucional, y por supuesto el caso de Nueva Zelanda con uno de sus altos tribunales. ¿Sí? Ahí vamos a ver, por ejemplo, entre otras cosas, que ya en la década de los 70 ya se discutía si los animales o si los ríos o si los bosques debían tener derechos en el más de los capitalistas de los sistemas, en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia ya habló, ya discutió en su momento, ojo, no falló,
¿sí? Era un voto disidente, pero ya se comenzó a discutir los temas. Es decir, no es tan novedoso los temas, esas son situaciones que se vienen discutiendo desde tiempos atrás. Josué, ¿quería decir algo más? No, nada más de esa posición que trata de hacernos ver Alberto Acosta. ¿Sabes? Muchas gracias. Y Camila, por favor, ¿tenía alguna pregunta? Sí, doctor, es que en el texto de Alberto Acosta se cita a Enrique Ler y aquí nos habla de la necesidad de pasar de una racionalidad económica a una racionalidad ambiental y nos dice que debemos pasar por procesos de reorganización de la producción o reapropiación de la naturaleza. Mi consulta era cómo podemos evidenciar que esto se ha dado en el Ecuador debido a que ya existen normas ambientales que intentan regular estos procesos para pasar a una racionalidad ambiental. La idea básica de lo que se buscaba era muy perniciosa, decir, solamente vamos a hacer unos últimos añitos un poco de daño. Es decir, vamos a terminar de extraer unos recursos determinados y ya con eso vamos a cambiar la matriz productiva. Recuerdan ustedes que el discurso era el cambio de la matriz productiva. El discurso del cambio de la matriz productiva se basaba precisamente es que, lo que preguntaba Anabel al inicio, sí, que dejar de ser un modelo, sobre todo agroexportador, exportador de commodities, obviamente de materias primas, y sobre todo cambiar y exportar conocimiento a partir de nuestra megadiversidad. Por ejemplo, entre otras cosas, proteger los bosques, proteger obviamente las selvas y a partir de eso desarrollar, en base a los conocimientos ancestrales, nuevas técnicas para solución a nivel médico, biotecnológico, etcétera, reconociéndoles obviamente unos derechos. Ahí fue otro de los grandes conflictos en su momento, recuerden ustedes, y eso nunca se olviden desde el punto de vista histórico y histórico-constitucional respectivamente, la gran discusión que se da entre el modelo inicial de la Asamblea Constituyente con país y la primera etapa del correísmo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el primer momento en la Asamblea Constituyente se da una protección casi total y por eso se habla de una garantía, ¿sí? Y en un segundo momento me refiero de manera particular, por ejemplo, al tema de conocimientos ancestrales. En el tema de conocimientos ancestrales se hace un bloqueo total y dice, los conocimientos ancestrales solamente pueden ser explotados por ellos y se prohíbe su apropiación, punto, ¿sí? ¿Qué llega a pasar años después? El propio movimiento, desde el punto de vista político, dice, parece que fuimos muy exagerados. Y fuimos muy exagerados porque sí vale la pena aprovecharse de sus conocimientos. Y sí les vamos a reconocer unas regalías. Así que lo que sería mejor es reformar esa parte y les vamos a dar un porcentaje. ¿Sí? Y cambia el concepto. Cambia el concepto que el cual era inicialmente y de la misma forma los temas del cambio de la matriz productiva, etc. Y en el caso de los conocimientos ancestrales, dicho sea de paso, cambia sobre todo desde un punto de vista, ¿saben de qué? De las situaciones del comercio internacional. Cuando nosotros queremos, obviamente, firmar tratados internacionales en materia comercial, lo primero que nos piden, ¿sí saben cuál es la tarjeta amarilla y la tarjeta roja respectivamente a nivel internacional en materia de tratados de libre comercio? La propiedad intelectual y la propiedad industrial. ¿Sí? Son los temas que más se debaten. Nota mental, acuérdense esto siempre en materia de propiedad intelectual y del Código Orgánico Integral Penal. Nuestro Código Orgánico Integral Penal, cuando se aprueba sin normas, atención, eso está mal, no estoy diciendo que sea bueno, se aprueba sin normas relativas a los delitos contra la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Cosa que el Código Penal anterior sí tenía, porque nos basábamos en la ley de propiedad intelectual anterior. Cambia la ley de propiedad intelectual, cambia el Código Ingenios, ¿sí? Y cuando nosotros queremos firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea dice, bueno, si nos interesa, queremos tales situaciones, pero primerito me tiene que tener usted tipificado un delito en contra de la propiedad intelectual y propiedad industrial. Si no hay eso, no firmamos. Y de manera récord, ¿sí? En un mes exacto, ¿sí? Se reforma el Código Orgánico Integral Penal con aprobación de todos, de mayoría absoluta, y se ponen los artículos innumerados en materia de propiedad industrial.
Es una cosa loquísima, ¿sí? Si ustedes quieren hablar de que somos soberanos, quieren hablar de derecho internacional y quieren hablar de soberanía, ¿sí? Cuando se quiere firmar un tratado internacional se hace lo que sea. Y se terminó haciendo lo que sea, ¿sí? Que dicho sea de paso, ¿era necesario tener la norma? Sí, pero tal vez ese no era el camino. Pero como era obligatorio y era inmediato hacerlo, lo terminamos haciendo de esa manera. Bueno, hasta aquí la sesión del día de hoy. Les quiero agradecer a todas y todos por su participación. Nos queda pendiente, por favor, el texto de Zaparón. Les cuento cómo vamos a trabajar el día lunes. El día lunes vamos a trabajar ya de manera plena a nivel comparativo sobre los derechos de la naturaleza. Y vamos a trabajar a nivel comparativo, les explico cómo. Va a estar colgado a partir del mediodía del día lunes un video sobre el tema comparativo de los derechos de la naturaleza. Y va a estar ya el fin de semana subido un texto. Lastimosamente, y esto digo lastimosamente porque entiendo que no todos hablan inglés, el texto es en inglés. ¿Sí? El texto es en inglés, pero estos son los máximos autores que escriben. ¿Sí? No podría hacer otra cosa. Sin embargo, el video, sí, obviamente eso sí vamos a hacerlo en español. ¿Sí? Entonces sí van a tener los elementos de juicio para discutir el día lunes a partir de las 4 de la tarde. El día lunes a partir de las 4 de la tarde trabajaremos así. Consulto simplemente para finalizar. ¿Les parece que está mejor la modalidad que esté grabado el video para que ustedes lo puedan ver sin fallas y después obviamente tener una sesión plenaria para poder discutir obviamente los avances de la materia y los textos? ¿O prefieren que sea en YouTube en vivo? No, doctor. Está mejor la clase grabada ya en YouTube por la conexión que antes cuando eran las clases en vivo no se podían escuchar bien, había muchas, se cortaba el internet, no se entendía prácticamente nada de la clase. Entonces, a mi opinión, sí está mejor las clases grabadas, que se entiende nítidamente todo el video. Perfecto. Aparte, les digo, igual estas sesiones que vamos a hacer ahora también las voy a subir, ¿sí? Van a subirse para que de pronto alguna absolución de consultas la sigamos haciendo. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna otra duda. Disculpe, una ¿Sí? petición. Tal vez usted, no sé si le entendí bien, dijo que el libro que vamos a discutir el día lunes va a subir el lunes al mediodía. No sé si tal vez el video. ¿Y el libro? Hoy día mismo ya lo tiene. No es libro, es un perfecto. texto pequeñito. ¿Sí? Listo. Solo que es un texto muy bueno que categoriza rápidamente cada uno de los temas. Por eso me interesa que ustedes lo tengan. Sin embargo, también, este rato pensándolo, también voy a subirles otro texto cortito, que es de mi autoría, donde van a ver en español, sobre todo para que puedan ver esa parte de manera particular y lo puedan discutir. ¿De acuerdo? Gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos el día lunes y por favor quédense en casa. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.